concluye en la parte media donde tiene un pequeño espejo. Y ese espejo hace que los dos rayitos confluyan. Una vez que confluyen generan una luz. Esa luz, al golpear en el espejo, se dirige en el lado contrario. Como que tiran un rayo, una luz, un haz de luz aquí, y va en el sentido contrario. Y ahí se enfoca a través del tubo, a través de un huequito, una rendija, y se proyecta ese haz de luz. Ese haz de luz atraviesa las estructuras. Ahora, las estructuras que las atraviesan, unas cuantas, al estar en contacto con una superficie que permite obtener el resultado de ella, antes eran unas placas plomadas. Al pasar la luz del cuerpo, las estructuras de mayor densidad retienen esa luz, que esa luz es una radiación ionizante, ¿ya? Y el resto que atraviesa las estructuras menos densas, como el campo pulmonar, los planos musculares, y las estructuras más densas, como el hueso, ¿ya? Una vez que atraviesan esas estructuras, se impregnan sobre una superficie que tenía en esa época material argéntico. Se llevaba esa placa, se la llevaba a un lugar que se llamaba el cuarto oscuro, se la sacaba, se sacaba una lámina de plata, se la dejaba guindadita, se la ponía en unas piscinitas con unos líquidos que servían para revelar y fijar la imagen, y después se la dejaba secando y entonces le daban la rayos X. Pasó el tiempo, evolucionó, comenzó a aparecer la digitalización, los mismos equipos, una placa diferente, que era placa que la digitalizaba, permitía obtener esa imagen y llevarla a una impresora digital. Se siguió imprimiendo, pero ahora lo hacían por vía digital y ya no se usaron las piscinas y todo eso que era tóxico, súper tóxico. Entonces imagínense, ahí se intoxicaba, el pobre técnico se intoxicaba, primero se irradiaba, porque los equipos no tenían buenos filtros, entonces esa pelada se irradiaba por todos lados. Después se intoxicaba en ese cuarto oscuro, cerrado, sin fuga, porque no podía entrar la luz, porque si entraba la luz no se podía revelar, entonces tenían unos ductos muy tapaditos por donde que iban por caminos muy tortuosos para que no entrara la luz. Entonces imagínense la capacidad de absorber ese contenido prácticamente nula, ¿ya? Y esa gente se intoxicaba. Después vino, como les digo, la digitalización. Una máquina transformaba esa imagen en una imagen digital. Y después de esa digitalización se hicieron equipos digitales. Estos equipos digitales hacen el mismo proceso de radiación, pero la obtención de imagen es directa hacia como un CPU que está guindando el equipo. Como en este caso, esa imagen, ese equipo tiene una pantalla que permite ver la proyección que se realiza, escoger un protocolo para adultos, para niños, y hacer la imagen y obtener la imagen. Existen equipos que están estáticos y equipos que son portátiles. Ese es un equipo portátil, creo que ese es de la marca Philips, si no me equivoco. No se logra leer porque yo me imagino que lo taparon para que no se vea, ¿no? Pero si no es General, de Philips. Son muy buenos, pero al final, sin mantenimiento, todo se daña. Aquí habían como 5 equipos o 6 equipos de rayos X, uno es el que sirve actualmente. Habían 1, 2, 3, 4, 6 equipos de ecografía, 3 son los que sirven actualmente y sirven porque no pueden hacer zoom, tienes que estar jugando con las ventanas, si gira mucho se te cambia la ganancia. En unos no sirve el Doppler, en otros no sirve el zoom, en otros no sirve el teclado, bueno, ninguno sirve el teclado, en otros sirve menos. O sea, esa desgraciadamente es la vida pública. Hay personas que piensan que la gente que está en público tiene que acoplarse a lo que hay, pero debería ser lo contrario. El público debería ser, no digamos lo mejor, pero sí competir, dar una opción, porque imagínense, aquí Dios no quiera, algunos de ustedes que no estén en la mejor situación económica, no conozco la situación de cada quien, un padre que no tenga un seguro privado, tiene un accidente de tránsito y traen aquí, el tomógrafo está dañado, el resonador está dañado, el tomógrafo tiene problemas con el cuarto de ventilación, no es suficiente, hay que apagarlo cada cierto tiempo. Le van a hacer proyecciones radiológicas, los equipos no valen para hacer las proyecciones porque no se puede el paciente movilizar y el equipo está
estático en una sola posición, porque es de año. Imagínense, los ecógrafos son ecógrafos que ya están bastante tiempo, que ya se van deteriorando. Entonces, uno de los equipos más usados es el equipo de rayos X. Lo que más se realiza en la emergencia son rayos X de los miembros. Estamos pensando siempre que es el tórax, pero en realidad son los miembros, porque una persona viene, tiene un accidente, le hacen una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, pero tiene 4 miembros, así que muy probablemente si se fracturó los 2 brazos, le van a hacer también las 2 piernas, así que se imaginen que las radiografías que más vemos son las de las extremidades, ¿sí? Es decir, que los traumatólogos son los que más mandan radiografía. Esto que está acá es un equipo de ecografía. Este sí sé que es una cubis. Ajá, sí se lee. Bueno, tal vez no se lee tan bien. Ahí sí. Ahora sí. Este es un Samsung. Los equipos de ecografía son desde baja gama hasta alta gama. Si en algún momento alguno de ustedes logra ir allá al CEMEDIC, cuando yo estoy en CEMEDIC estoy de 7 a 1, normalmente de lunes a viernes. Si van vayan en grupos pequeños para que podamos estar más tranquilos, en todo caso si tienen tiempo libre se dividen, se ponen de acuerdo. Y allá tenemos equipos de alta gama. Estos equipos fueron de gama media y alta gama. El que ustedes vieron hoy día, los que fueron hoy día, allá era de gama media. Pero ya está desgastado, tiene 8 años de uso y abuso. Este es un equipo de alta gama, pero es un equipo Cubix ya de muchos años atrás. Esto debe de ser del año, pónganse, 2010. Más o menos, sí, 2010 ese equipo. Yo lo usé en la Ciber por un tiempo. Y esto que está acá es un equipo de tomografía. Esto es un inyector, sirve para pasar contraste y solución y convertir una solución homogénea. Permite homogeneizar, hacer una mezcla adecuada de agua, solución salina y contraste para evitar que haya un contraste muy marcado en un momento dado del estudio y después menos marcado. Hace una mezcla y lo envía a una velocidad que permite hacer un buen estudio de contraste. Hay estudios de contraste que se usan solo para ver si es realce, hay estudios de contraste que se usan para ver las estructuras vasculares. A eso se les llama angiotomografía. Y esas necesitan una velocidad específica. ¿De qué material está hecho el contraste? El contraste está hecho de yodo. Sí, es un contraste yodado. Todos los estudios se llaman ionizantes porque liberan iones y de alguna manera provocan la liberación de radicales libres. Por eso la exposición a radiación es lesiva. Mientras más tiempo se irradian, provocan daños que se llaman, lesiones estocásticas, ¿ya? Que en un principio, cuando son leves, es cansancio, decaimiento, sueño excesivo. Cuando comienza a aumentar la exposición, provocan otras alteraciones clínicas, como por ejemplo diarrea, caída del cabello, se vuelven blandas las uñas, comienza a tener resequedad de la piel. Cuando es severa, el punto de la diarrea se vuelve muy marcado, hablamos de 40 diarreas diarias, y comienza a haber otros signos clínicos, como por ejemplo aplasia medular, que ya son graves, quemaduras cutáneas. Generalmente eso le pasa a las personas que reciben radioterapia. La radioterapia anteriormente se marcaba, los equipos eran antiguos, producían más radiación, digamos, difusa. Ahora uno puede focalizar, disminuir, medir y provocar una radiación programada en los equipos de radioterapia. En la rayos X, la exposición excesiva tal vez sería para una persona que trabaja en cirugía microvascular, es decir, la gente que hace intervencionismo, ya sea cardiovascular, neuroradiológico o intervencionismo vascular periférico. ¿En qué consiste?
En el vascular periférico, en que a través de los pequeños vasos, arterias y venas, ingresa un catéter, buscan la lesión que pueda estar en una vena o en una arteria de los miembros, ya sea brazos, miembros superiores e inferiores, y las estructuras vasculares del abdomen, aunque ahora lo han dividido con con radiología intervencionista, la una vascular periférica, ahora le han puesto la otra vascular abdominal. Antes era todo junto, era vascular. Y trabajar ahí. Los otros se dedican a cerebro, lo hacen por radial o por inguinal, entran catéter, llegan a topografía de las carótidas y hacen lo que tienen que hacer, contraste, ubican la lesión y trabajan. La lesión más frecuente es la aneurisma y la segunda son las malformaciones vasculares en cuanto a cerebro. En cambio, en el que trabaja en abdomen es más amplio porque pueden usarlo para tumores. Uno hace ablación de tumores, entra a través de un vaso, llega el vaso del tumor, probablemente el único, eso es mentira, siempre hay muchos, pero usa materiales que provocan trombosis de esos vasos y de alguna manera limitan el tumor. En el tiempo se darán cuenta que esas cosas que fueron inventadas no son tan útiles como dicen, son más por acá, porque tú tendrías que, si tienes un tumor, tendrías que entrar a 5, 6, 7 vasos y parar los 5, 6, 7 vasos para que eso comience a disminuir de tamaño. Tal vez servirá para entrar a una cirugía en 24 horas, porque en ese momento yo le pongo con el material que provoque digamos, la coagulación de ese vaso, se trombose ese vaso, no hay flujo por ese vaso, tendrá 48 horas máximo hasta que se recanalice y tú tendrás tiempo para trabajar porque el vaso más grande te va a sangrar más, lo limpias. O sea, hay indicaciones para cada cosa. Bueno, y este es el estudio, y esto es un tomógrafo Canon, y Canon era Toshiba, creo que ya se fusionó con Fujifilm, y antes era otra marca. Están comiendo una marca, se va comiendo la otra. Este se llama Aquilio, este es el Prime SP, generalmente son de 32 cortes y se pueden duplicar por sistema digital a 64. Los tomógrafos pueden ser monocortes, ya no hay, a menos que se vayan a la África quizá, no lo sé, no lo creo, porque en África hay plata también. Monocorte quiere decir que hace un corte, paraba, avanzaba, hacia otro corte, paraba, avanzaba, hacia otro corte. Ahora, los multicortes están constantemente, eso que está aquí se llama tubo, perdón, esto se llama tubo. Este tubo tiene como múltiples raíces, como si tuviera muchos rayos X adentro, muchos tubos de rayos X adentro. Y entonces está tirando de un lado rayos y del otro lado tiene un receptor y está dando vueltas. Es un tubo que va dando vueltas mientras la persona va dando vueltas, va avanzando en línea horizontal, el tubo está dando vueltas. Eso hace que pueda tomar diferentes imágenes de diferentes partes del cuerpo, muchas veces en un minuto, porque tiene una velocidad de movimiento de más o menos de 4 o 5 milímetros por, digamos, por segundo, un poquito más, ¿ya? Hasta 1.5 centímetros por segundo, mientras de la mesa, mientras el tubo también va girando. Entonces va tirando múltiples imágenes. A veces alcanzan velocidades depende de la cantidad de tubos, en 8 segundos alcanzan a tomar todo el tórax. A veces menos, 4 segundos, depende del tipo de equipo que tengan. Vamos a comenzar a hablar ahora en el tórax. Estos son los medios más frecuentes, rayos X y tomografía. Con menos frecuencia, resonancia se la usa generalmente cuando hablamos de alteraciones vasculares cardíacas, pero cardíacas propiamente el corazoncito, el estudio del corazón, y eso lo hace cardiología. Función de la resonancia para los tumores. Los tumores del mediastino sí se analizan con resonancia. Yo personalmente no les hablo de tumores mediastinos porque me parece que es muy complejo para ustedes. Los podemos nombrar, en algún momento los nombraré por encimita para que sepan de quién se trata y más o menos en quién se produce. La tomografía
es lo que hoy en día se usa con más frecuencia a partir del COVID, porque se dieron cuenta que la radiografía tiene muchos puntos ciegos y que necesita una lesión tener mucha densidad para poderse ver en rayos X y puede pasarse desapercibida. Por eso la tomografía tiene mayor resolución espacial, ¿ya? Entonces nos permite tener un mejor resultado. Y la ecografía torácica, en dependencia de si lo que queremos ver es líquido en la pleura, queremos ver daños en el pulmón, queremos ver consolidaciones pulmonares, etc. Ahora, cuando nosotros tenemos el gol estándar para evaluar el tórax, hoy en día persiste siendo la radiografía por cuestión de costos. Es muy económica en comparación con el resto de los estudios. Ahora, ¿por qué se hizo la radiografía? No se la hizo para evaluar el tórax, se la hizo para evaluar el corazón. En un principio, las personas, todo lo que más nos llamaba la atención era el corazón, porque siempre desde que la prehistoria, el símbolo de vida ha sido el corazón. El corazón como bomba tiene una localización prácticamente central en el tórax y ligeramente hacia la izquierda. La punta, ¿recuerdan? La punta se dirige hacia, así dice el texto, ¿no? Se dirige hacia, con una dirección oblicua, hacia ¿cómo es la cresta ilíaca? Sí, ¿no? Estamos bien, ¿no? Hacia la cresta ilíaca izquierda. Pero eso no es tan real. Pero la idea es esa. Entonces está central hacia la izquierda. En un principio, si nosotros tenemos una estructura, bueno, si nosotros tenemos una estructura y esa estructura la queremos ver, le ponemos una linterna. Si nosotros a esa estructura la ponemos lejos del foco, pero cerca del intestino, la vamos a ver más real en su tamaño que si la ponemos cerca del foco de origen. ¿Ah? Sí se ve, solo que está bien cerca. Solo que se ve borroso. Bueno, ya, bueno, se ve, digamos, que una estructura de lejos se ve borrosa, sus contornos son reales y su tamaño es más real. Entonces, en principio, la proyección se hizo para ver el corazón. Y si la proyección se hizo para ver el corazón, la proyección tenía que tener el corazón más cerca de la placa. Entonces, en principio, la proyección original es desde la espalda hacia adelante. Proyección del tórax póstero-anterior. A eso lo conocemos como estándar de tórax, no antero-posterior. No me van a decir eso. 2 minutos, si se demora más voy a pensar más. No es mentira. A decir 2 minutos. Entonces, la proyección estándar del tórax es póstero-anterior. Porque el corazón, al estar más cerca de la placa o del punto donde se obtiene la imagen, es más cerca al estar más cerca, su tamaño es más real. No así si es de antero-posterior, el tamaño del corazón va a ser un poquito más grande y va a ser menos real. Se la usa antero-posterior cuando el paciente está en una cama. ¿Sí? Está postrado en una cama, está en terapia intensiva, entonces, ok, lo usamos de esa manera. Pero cuando vamos a realizar el estudio de un paciente convencional, caminando por la calle, tiene que ser desde atrás hacia adelante, posterior anterior, para ver la silueta del corazón. Pero después del corazón fue interesándose más la gente, descubrieron la ecografía. Al descubrir la ecografía, descubrieron que podía hacerse ecografía del corazón, descubrieron el Doppler, descubrieron el modo M, después descubrieron el 3D, y poco a poco fueron involucrando más estudios dentro del corazón, strain, etcétera, 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 etcétera. Entonces se reemplazó el estudio como gol estándar para el corazón, la radiografía pasó a un segundo plano. Pero hay una cosa en que la radiografía es muy superior a cualquier otra técnica desde el punto de vista económico, práctico, por cuestión de tiempo y de posibilidades de obtener. Porque un equipo de rayos X lo pueden tener en un subcentro, pero no pueden tener un tomógrafo y probablemente no hay un ecógrafo. Si hay un ecógrafo, probablemente no hay un ecografista, y si hay un ecografista, probablemente no hay un ecocardiografista.
O sea, las cosas no son tan fáciles. Y por esas ventajas, la radiografía representa aún un gol estándar para evaluar la repercusión de cualquier patología del corazón sobre el parénquima pulmonar. ¿Cómo? Incrementando el flujo vascular, lo que lo conocen como reforzamiento, no, ¿cómo dicen? Infiltrados. ¿Han escuchado la palabra infiltrados? Ya, la sacamos ahorita del diccionario. Porque infiltrar quiere decir que algo se mete dentro de otra cosa. Se infiltran los espías, se infiltran los tumores, ¿ya? Pero no se infiltra la inflamación se extiende, ¿ya? No se infiltra. Así que infiltrado, adiós. Se llama acentuación de la trama si hablamos de que hay más flujo vascular, o reforzamiento de la trama si quieren usar otra expresión, pero no puede ser infiltrados. Y si hablamos de una neumonía, ya van a ver que más adelante vamos a hablar de ello, se llama de áreas de ocupación alveolar y condensaciones, en dependencia de qué tan grandes puedan ser. Entonces, de esta manera, hasta ahora claro, sirve para ver el corazón, pero su principal función era terminó siendo evaluar el parénquima pulmonar. Y en el ámbito cardíaco, evaluar la repercusión de cualquier patología cardiovascular sobre el parénquima pulmonar. Y obviamente en los pacientes comunes y silvestres evaluar el pulmón desde qué punto de vista, casi siempre inflamatorio. Hasta ahora se usa como un eje primario para los pacientes con hipertensión, para los pacientes con alguna neumopatía inflamatoria, cualquiera que sea, ¿verdad? Y a partir de ahí vienen el resto de estudios que se quieran derivar. No debe de ser al revés. Sin embargo, depende de dónde estemos, vamos a encontrarnos con gente que le pide tomografía de tórax y después le pide la radiografía. Van de adelante para atrás, de atrás para adelante, hacen lo que quieren y después están perdidos. Ahora, aparte de ello, nos permite evaluar estructuras óseas, porque la radiografía permite ver diferentes densidades. Dentro de ello, me siento inútil sin una pizarra. ¿Cómo? Use el vidrio. Sí, pero se borrará. Tengo midillo que no se borre. Hago un puntito primero y lo borra. Sí, ¿no? Pues, densidades radiológicas. Las densidades radiológicas son 5. La mayor, la menor. La mayor, de estructuras que tengan contenido de metal. Por ejemplo, un proyectil por arma de fuego. ¿Sí? Entonces hay algo que tiene densidad metal. Otras que son las estructuras óseas, densidad ósea. Vamos decreciendo, ¿no? Otra que es las partes blandas que están compuestas de agua. Entonces eso es densidad agua. En ocasiones podemos usar la expresión densidad de partes blandas. Después está la grasa. La grasa tiene menos agua porque es grasa, lipo, y el agua y la grasa pues no son amigos, ¿no? Pero sin embargo sí hay componente de agua en poca proporción. ¿Ya? Por eso tiene menos densidad. Y por último, la densidad, la que no tiene densidad. Siguiendo este principio básico, la radiografía produce radiación ionizante y golpea un cuerpo, parte de ella lo absorbe, parte de ella rebota y parte atraviesa. Lo que se proyecta sobre la placa o sobre la imagen corresponde a la parte de la radiación que se absorbió por el cuerpo y que no se proyecta en la imagen.
Lo que se ve denso corresponde a lo que se absorbió en el cuerpo y no se proyecta en la imagen. Lo que se ve oscuro corresponde a la luz que atravesó el cuerpo y se proyecta en la imagen. Y hay otra pequeña cantidad de radiación que se dispersa. Cada vez más los equipos mejoran y disminuye esta radiación dispersa, porque esa radiación dispersa se queda en el ambiente y de alguna manera irradia a las personas que están en el área. Donde están los rayos X hay siempre una fuga de radiación mínima. Pero así como sucede con el rayo X, ¿qué otro equipo pudiera provocar radiación? Si el tomógrafo tiene múltiples equipos de rayos X en su interior, por decirlo de una manera, los tiene como wincipiados. ¿Sabes lo que es wincip? Cuando ustedes quieren reducir un archivo, hacen, comprimir, ya, para que tengan una idea. Un tomógrafo es como un archivo, como múltiples archivos hechos en una sola carpeta, ya. Digamos que un archivo es un rayo X, ya. Imagínense, el rayo X es el archivo y un programa es una tomografía, tiene 1000 archivos metidos en forma de archivo comprimido. La tomografía tiene cortes, por cada corte adentro tiene un tubo, digamos que es un tubo cilíndrico, y el tubo representa este segmento. Este segmento tiene una parte que es una parte que sería esta, ¿ya? Y una parte que sería esta, para que se entienda. Una parte que tiene múltiples receptores, este pedacito de aquí, y otro pedacito acá que tiene múltiples proyectores, como un proyector, ¿ya? Estos son tubos pequeños que tiran radiación. Entonces tira radiación para acá, este es el cuerpo, y acá se proyecta. Entonces, así como hay diferentes densidades radiológicas, también hay diferentes densidades tomográficas. Es decir, cuando hablemos de densidad, hablamos de densidad radiológica o densidad tomográfica. ¿Se dieron cuenta que hoy día los que fueron a práctica usan una expresión para la ecografía? Ecogenicidad. ¿Ya? Y para los que puedan ir después de las clases y me siento informar, van a escuchar otra expresión que diga intensidad de señal. La intensidad de señal es para la resonancia. Esta es para el eco. Densidad radiológica y densidad tomográfica. Esa es la forma como se expresa. En las mamografías también se usa la expresión densidad radiológica. También hay otros estudios que se llama densitometría, pero la densitometría, si usted aplasta un botoncito, pone imprimir, ¡pim!, sale impreso el estudio, así que ya no nos dedicamos a informarlo prácticamente. Eso lo puede leer cualquiera. Habría que ser pendejo para no poder leerlo. Pero en todo caso, cuando no tienen cómo imprimirlo, entonces les toca informarlo. Si ustedes van allá se van a dar cuenta que los informo, pero eso no necesitan verlo. Entonces, esto de aquí es esto de acá. Son múltiples receptores. Y esto de acá son múltiples proyectores de radiación. ¿Ya? Múltiples focos de producción de radiación. Esos tienen el rayo X aquí, atraviesa el cuerpo, pasan para allá y son receptados acá. Como las placas. Son como las placas. Sí, son como si fueran 100 placas, ¿ya? Un número múltiple, ¿ya? De capacidad de ese receptor. Lo que pasa es que estos receptores, al ser más, son receptores que son más pequeños. ¿Cómo lo explico? Son más anchos en cuanto a su superficie real, ¿ya? Y ocupan más espacio, ¿ya? Pero cada haz más pequeño da más información que el haz más pequeño de un rayo X, porque tienen mayor capacidad de kilovoltaje, mayor capacidad de miliamperaje, mayor capacidad de resolución espacial, para entenderlo así. Entonces, por ejemplo, como metal, algunos catéteres tienen hilos
de plata, ellos de cobre, para poder ser vistos, como por ejemplo la sonda, los tubos endotraqueales, porque imagínense que tienen ahí elementos plásticos que no son radioopacos, sino son muy radiotransparentes. Radiotransparentes equivale a radiolúcido. Son dos expresiones que tienen que ver que la capacidad de ese cuerpo no absorbe luz. Y al no absorber luz, la luz pasa de largo, ¿ya? Y se ven oscuros en la raíz. Eso es radiolucente o radiotransparente. Ahora, si el cuerpo absorbe luz, es radioopaco. ¿Cuál radioopaco va a ser? A medida de cuánta luz puede absorber ese cuerpo. ¿Cuánta luz puede absorber ese cuerpo? Si el cuerpo es más sólido, como el metal, absorbe más luz que el cuerpo más blando, como la grasa. ¿Estamos? Hasta ahí todo vamos bien. No es nada difícil hacer. Entonces, el rayo X de tórax nos permite evaluar el corazón, el parénquima pulmonar, las estructuras óseas, tubos, electrodos, catéteres, todo lo que tengamos ahí adentro, las partes blandas, incluso las partes blandas de la región cervical que salga, de la parte supraclavicular, de las paredes costales, del diafragma y los elementos que puedan salir debajo del diafragma. La forma más habitual es la estándar, que es la PA. Y aquí está, perdón, y miren, y aquí lo he puesto al revés, por error ortográfico. La PA. Bueno, ya después lo cambio, la PA es la estándar y la AP es la portátil, está al revés. Golpe para mí. Anteriormente se usaba estudios para evaluar los vértices pulmonares para los pacientes con tuberculosis. Se los usa rayos X con proyección, rayos X horizontales, es decir, el paciente está horizontal, acostado, con rayos, paciente en decúbito con rayo horizontal, paciente está en decúbito, rayo horizontal, o decúbito lateral con rayo horizontal, para ver neumotórax, hidroneumotórax o neumotórax. Anteriormente se hacían también proyecciones oblicuas, todavía se hacen unas que otras oblicuas. Se estudiaba el paciente con fluoroscopía, se le daba contraste, un contraste varitado, este no era de iodo, este era varitado para comer, que está contraindicado en los pacientes que tienen una obstrucción intestinal o que tienen una perforación o sospechan una perforación. No le puedes enviar a un paciente, yo creo que tiene una perforación, mandémosle vario, el vario es altamente irritable, entra el peritoneo, piensas que tiene una perforación, le mandas el vario, se abre el peritoneo y lo cagaste. Entonces, para los pacientes con sospechas de fístulas, sospechas de perforación, sospechas de obstrucción, debe de usarse yodo. Para los pacientes que no tienen estas sospechas, si se quiere estudiar la vía digestiva, se usa bario. Curiosamente, el bario tiene un efecto sobre las personas con gastritis. Lo toman y se lo quitan. Allá donde yo estaba, en Cuba, había veces que no se te le, pacientes que no les desaparecía la gastritis, y le decía, consíguete un pote de bario y tómatelo, no todo de golpe, tómate un cuarto, 3, 4 días seguidos y vas a ver, y la verdad, no sé si que competía por la superficie de los receptores H2, no lo sé, vale. Y se quedaba ahí, pero la plena es que se quedaba la solución rápida, ¿no? Ahí estabas 3, 5 meses sin gastritis, otra vez comenzabas con el ardor, ¿no? Es que en Cuba había necesidad y a veces no había todos los tipos de... O sea, ya no había pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, no, ahí había omeprazol. Y eso. O sea, y dijo, yo voy a, bueno, lo que diga, espero que nadie me vaya a poner estas palabras en las redes, ¿no? Pero aquí estamos en un país que dice que es de izquierda tirando a la derecha porque ya salimos de la izquierda que nos atrasó tanto, o ahora estaba mejor antes. Y ahora estamos en la derecha que nos reatrasa más, que no sé qué clase
hace derecha es porque es derecha cuando quiere ser derecha, es izquierda cuando quiere ser izquierda. Y va a pasar que en unos meses va a haber menos cosas en nuestros refrigeradores, no solamente porque sean más caras, sino porque van a tener mayor dificultad para traerse y mayor dificultad para comprarse. Algo que le avisoro, ¿no? Dense en cuenta para los chicos que ya están creciendo, para que aprendan a ver otras cosas. La gente está comprando casas a lo bestia y están dando préstamos a lo bestia. Le dan préstamos, usted va ahorita y le dan préstamos. Le prestan 20.000, 30.000 dólares. No tiene cómo pagarlo, pero se lo prestan. A eso se llama burbuja inmobiliaria. Estamos por una segunda crisis. Una crisis provocada por la falta de insumos en nuestro país, porque no producimos, compramos, por la falta de dinero, porque no producimos, somos un centro de paso, de pronto la droga, que producimos, ahora producimos algo de droga, ¿no? Ni siquiera eso, o sea, somos tan malos que ni siquiera la droga la producimos, tenemos que traer y pasar por aquí nada. Somos entonces un país que no tiene capacidad productiva, lo que obtiene son materias primas que no tiene valor agregado. El valor agregado es el que le da costo, por eso es que, por ejemplo, el valor agregado para ustedes es que cuando se gradúen de médicos, sean especialistas, y entonces pueden ofrecer las cosas que no se pueden ofrecer fácilmente. Y la representación gráfica del valor común es que seamos médicos generales y que tengamos que trabajar en la emergencia, en el hospital, en un centro de salud, y hagamos lo mismo que todos, digamos, lo mismo que niños con moco, lo mismo que adultos con dolor del pecho, y lo mismo que sea gastritis, que sea hipertensión, que es un infarto. Entonces, ahí está el valor agregado. Ustedes tienen que ser productos de valor agregado. Ya que el país no tiene valor agregado, ustedes tienen que tener su propio valor agregado. Y en el futuro, la burbuja inmobiliaria asociada a todos estos trastornos de capacidad de producción, inteligencia económica para poder derivar en centros en este país que tiene todo, se puede hacer lugares donde que no se paguen impuestos para que exista motivación para la producción, y el Ecuador tiene que hacer un análisis de cuáles son los productos que nosotros producimos, como el banano y como el verde, y no enviar verde. Ya no debemos de exportar verde, debemos de exportar el chicle, el plátano procesado, cosas que ya no nos pagan por una caja $100, nos pagan por una caja $1.000. Pero no existe ese pensamiento en este país de mierda. Ustedes tienen el derecho a cambiarlo. Yo ya no. Yo estoy viejo, quise hacerlo en algún momento, me paré, grité, tiré piedra, me pegaron un disparo por ahí. No valió la pena. Pero ustedes si quieren seguir aquí un día van a tener hijos y nietos. Lo que ustedes hagan hoy y mañana, de aquí a cuando tengan mi edad, va a repercutir en sus hijos. Yo como no tengo hijos, no sé si tenga hijos, ya no va a repercutir en mis nietos, ni yo ni lo voy a ver. Bueno, entonces, en la evaluación del tórax, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a evaluar la anatomía radiológica en base a nuestra anatomía conocida. Con ello podemos definir las estructuras y dividirlas en estructuras que son intratorácicas y extratorácicas. Y cuando hablamos de extratorácicas, hablamos de partes blandas, partes óseas, y cuando hablamos de intratorácicas, hablamos del mediastino, del campo pulmonar o del espacio pleuropulmonar, ¿ya? Y dentro de ello, el campo pulmonar, el espacio pleural, y dentro del pulmón, estructuras que componen el pulmón, estructuras vasculares, estructuras bronquiales, estructuras del sostén y los alveolos. Para ello vamos a tener un esquema de un orden en el que tenemos que seguir la visualización de la radiografía para tener una idea de cómo es la lectura. Chicos, yo puedo hablar 50 horas. Cuando llegue el momento en que deban de irse, me avisan, porque se lo juro. O sea, si ustedes mañana me dicen, doctor, tenemos un día libre y yo estoy de vacaciones y no tengo nada que hacer porque mi mujer no me pone horario,
Entonces yo digo, chicos, ¿saben qué? Entré en vacaciones en el día. Puedo sentarme tal día para poder dar teoría y quedarnos en largo, no tienen nada que hacer, como que si fuera el PlayStation. Ustedes me ven, más claro, ustedes me ven dando una clase más larga que jugar PlayStation, así. Y hablar y hablar. Y hacer bromas, obviamente, también, para que se rían, así como diría los chicos que fueron a la práctica. Ya hoy día saben por ahí unos tips. A ver, entonces eso, tener un esquema adecuado y un orden adecuado nos va a permitir reconocer patrones en un estudio. Patrones que van a hacernos pensar en una patología que en el campo pulmonar ocupa el alveolo, que es el parénquima pulmonar, o ocupa otras estructuras que son el intersticio. ¿Sí? ¿Entienden lo que es intersticio y lo que es el parénquima, no verdad? ¿Qué es intersticio? Lo que está entre el parénquima. Sí. Entre el parénquima y el parénquima contra el intersticio. Sí, pero ¿qué? ¿Qué más tiene el intersticio? ¿Ah? No, me responde lo que yo dije más temprano. A ver, vamos a empezar. Intersticio. Lo que está en medio. ¿Bien? Lo que está en medio. ¿Qué está en medio del alveolo y el alveolo? La pared del alveolo. Me dijo alguien. No. A ver, vamos más allá. Esto está, vamos a ponerlo así, me gustó la expresión, lo que está en el medio. O sea, me gustó porque yo pienso que siempre, entre algo y algo, siempre hay algo en el medio. Entre un hombre y una mujer hay un amante. Siempre hay algo en el medio. Las chicas, pobrecitas, ellas van a salir de aquí sabiendo la verdad. Pero lo bueno, chicos, no es que me ponga en contra de ustedes, es que las preparo a ellas para la realidad. ¿Sí? Más bien estoy del lado de ustedes. Ellas van a saber que eso les va a pasar con usted, con el que estuvo antes y ellas no se enteraron, y con el que viene después, que ellas creen que nunca los va a engañar. Esa es la realidad. Exacto, esa es la expresión que yo quería ver. Realista. Entonces, si está en el medio, y aquí hay un alveolo, y aquí hay un alveolo, entre los alveolos va a haber estructuras vasculares. Entonces, la arteria, la vena, ¿ya? Va a haber estructuras linfáticas, entonces va a haber vasos linfáticos. Entonces, entre estos vasos va a haber arterial, venoso y linfático. Vamos a una parte. Si estuviéramos en más macro, vamos a encontrar un bronquiolo o un bronquio. Entonces en el intersticio vamos a encontrar el tejido bronquial. Vamos a encontrar en el tejido bronquial, vamos a encontrar una estructura cartilaginosa, vamos a encontrar una estructura muscular, ¿ya? Y vamos a encontrar estructuras fibrosas y de sostén. Entonces, todo lo que corresponde al intersticio es tejido de sostén, tejido conectivo. ¿Sí? Grasa, músculo, tejido fibroso, cartílago, hueso, todo eso es tejido intersticial. Todos esos son tejidos de sostén. Obviamente, el parénquima son las células que tienen el nombre del órgano. En el hígado, el parénquima es díganos todo. Ah, eso. En el pulmón son. ¡Qué carebeto! ¿Quién fue el del neumocito? Está bien en realidad, pero no, es alveolo. Es el alveolo, es el centro respiratorio. Ahora vamos a entender otra cosa antes que yo vaya más adelante, ahorita que ya estoy ahí en el alveolo. Imagínense que ese alveolo puede tener contenido, se puede ocupar. Eso se llama ocupación alveolar. ¿Ya? Y esa ocupación alveolar puede ser, imagínense que se rompe un vaso, ¿no? ¿Verdad? Se rompe un vaso y puede ser sangre, puede ser una hiperproducción de contenido, puede ser moco,
puede ser fluido. Hay un aumento de la presión hidrostática. ¿Entienden ese concepto? ¿Quién entiende qué es presión hidrostática? ¿Cómo? Presión ejercida por líquidos. Con el agua. Sí, fue por eso que lo descubrieron, por el agua. Eso nos enseñó Kepler. Yo no me acuerdo de lo que iba a decir. ¿Cómo? Exacto, la presión depende del agua, por la presión, por la fuerza que ejerce un líquido, que ejerce una presión. ¿Y usted qué me dijo? El paso de líquidos por distintas Que lugares. condiciona el paso del líquido de un espacio a otro. Pero eso está dado porque para ello, para que haya esa presión, ¿no? Para que haya una presión en el líquido, ese líquido ¿dónde está? Principalmente ¿dónde está? Vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos. ¿Ya? Para que haya una presión en ese espacio que es el vaso sanguíneo, ¿quién es el mediador de la presión? La bomba, el corazón. Entonces, un corazón grande, disfuncional, con pérdida de tejido y fibrosado, ¿te imaginas? Y la punta ni siquiera se cierra, que eso es lo peor que puede pasarle a un corazón, la punta tiene que cerrar. Ese corazón tiene una bomba mala, un defecto de bomba, y hay otro que tiene una mejor bomba. Eso también condiciona la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática está dentro de las estructuras vasculares, está dado por la cantidad de líquido que hay, está dado por la densidad del líquido, ¿ya? Porque depende de los valores osmolares, ya van a ver por qué, que va a hacer que exista un paso o no de este líquido desde la estructura vascular hacia lo que está alrededor, es decir, del intersticio vascular, hacia el tejido que está alrededor, el parénquima o tejido extraintersticial. En el caso del tejido adiposo, aunque en teoría la grasa es un tejido de sostén, en los lugares habituales del tejido adiposo, el tejido adiposo pasa a ser el parénquima. ¿Sí? Tiene función de parénquima, porque ahí tiene que estar. Es diferente que esté en otro lado, donde no tiene que estar, alrededor del corazón, en las paredes de los vasos, pero aquí donde tiene que estar, está bien. En los hombres, dicen que hombre mayor de 40 con cuadritos. Yo por eso, para que no me confundan, me he dejado crecer esta esbelta pancita aquí alrededor, que se ve el bordecito así. Se llama callo sexual. ¿En serio? Por el hábito. Entonces crece un callo. De tantas veces crece un callo. Qué terrible. No, mentira, eso es vagancia. En mi defensa, salgo de las 10 de la noche, tengo que llegar a la casa, lavar, planchar, barrer y hacer los deberes, salir al pizarrón con la jefa, entonces ya en qué rato, pues, ¿no? Me tengo que levantar más temprano, una hora más temprano. El próximo mes. El 1 de octubre, lo juro. Ni yo me lo creo. Bueno, entonces, dentro del alveolo puede haber contenido, ya decíamos, de sangre, secreción como el moco, y este puede tener un componente celular anómalo con bacterias, etc. Entonces ya es una secreción que más allá de ser mucosa pasa a ser una secreción purulenta o contenido infeccioso. ¿Ya? Si tiene sangre, llega al alveolo, ¿qué sería? Una hemorragia pulmonar. Si tiene moco y contenido inflamatorio y ocupa el alveolo, sería un proceso inflamatorio. Si ocupa algunos alveolos, porque los alveolos están comunicados por un canal, por poros de Kohn y canales de Lambert. Estos son los poros de Kohn. Poros de Kohn. Creo que es así. Sí, perdón. Es K-H-O-N, así es. Y canales de Lambert.
comunican entre ellos. Y así es como pasa contenido de un alveolo a otro. Entonces, cuando el contenido va pasando de un alveolo a otro, va extendiéndose sangrado, secreciones, líquido por aumento de la presión hidrostática, como en el caso de los pacientes que tienen una falla de bomba, insuficiencia cardíaca, los que tienen un aumento del volumen del líquido, que también afecta la presión hidrostática, como por ejemplo los que tienen insuficiencia renal y no pueden excretar el líquido, sino que lo retienen, los pacientes, y también por una variante, la presión oncótica. ¿Y la presión oncótica por quién está dada? Por las proteínas. Entonces, ¿qué tiene ¿dónde están las proteínas? Esas proteínas que permiten que exista una presión oncótica, ¿dónde están? En el endotelio. ¿En? Endotelio. Bueno, en la sangre, sí, en la sangre. ¿Qué sucede? Absorben, ¿no, verdad? Evitan que todo lo que... Porque si solo dependiera de la presión hidrostática, imagínense, mientras más chévere esté tu corazón de deportista, todos los deportistas tuvieran edema de pulmón, ¿no? Entonces ella regula la variabilidad dada por la osmolaridad, la regula y evita que haya una sobrecarga. Entonces, cuando se pierde esta relación, se provoca sobrecarga de volumen. Si hay sobrecarga de volumen, hay líquido que pasa. Si hay líquido que pasa, ocupa el alveolo, se va extendiendo y provoca un edema agudo del pulmón. Entonces, basándonos en ese principio, podemos ver que el alveolo se ocupe por contenido líquido, ya dijimos, edema agudo. Por contenido sistemático, por una lesión vascular, hemorragia pulmonar. Por líquido, por cualquier causa, ya sea por presión hidrostática aumentada, por presión oncótica disminuida, o eventualidades, el pulmón del ahogado, paciente que sufre una caída qué sé yo, se cayó, se golpeó en la cabeza, se cayó dentro de una piscina, se quedó ahí un buen rato, lo sacaron, el paciente tuvo una exposición prolongada, ese es pulmón del ahogado, aspiró agua, el agua se quedó dentro del parénquima pulmonar, pero no lo ocupó por completo. Entonces, eso cuando se vacía provoca una variación hidrostática y vuelve a aparecer el líquido. Bueno, no importa. Eso. Entonces, ahora, si el contenido es mucoso, va extendiéndose. Y como están los canales de Lambert y los poros de común uno pegado al otro dentro de los alveolos, eso va a permitir que los alveolos vayan ocupando el de al lado y el de al lado. A eso se llama coalescencia precoz. Esa es una forma de extenderse un proceso, cualquiera que sea sobre todo la neumonía, es decir, cualquier proceso que ocupe el alveolo, ¿ya? Va a extenderse más allá de su lugar de origen, porque se pasa a través de los poros del Kohn, a través de los canales de Lambert, y se va extendiendo. A eso se llama coalescencia precoz. Cuando la coalescencia precoz se habla con tiene mayor relevancia en la neumonía. ¿Por qué? Porque generalmente, si lo hace por sangrado, ya la coalescencia, más que coalescencia, es que hay sangrado. Y el líquido que hace edema. Entonces, en la neumonía ese proceso provoca algo que se llama coalescencia precoz. Entonces, la neumonía tiene la capacidad de tener una coalescencia precoz, y como hay una coalescencia precoz, se organiza rápidamente. A veces se limita por bordes bien definidos, como el caso de los límites de cada segmento pulmonar y de cada lóbulo pulmonar. Y ahí se hacen neumonías que tienen personalidad radiológica, porque tienen morfología triangular, a forma de pizza, con base generalmente periférica, y que se denomina segmentaria o lobar. ¿Ya? Cualquiera que sea el detalle. Pueden coger todo un lóbulo superior, o pueden coger uno de los tres segmentos del lóbulo superior derecho. En su momento vamos a hablar de esto. Entonces ahí vemos la relación de por qué se ve la proyección del corazón, ¿no? Si está más cerca de la placa, el corazón posterior anterior, y el corazón se ve del mejor tamaño más real. Por eso cuando nosotros veamos las radiografías de los pacientes de terapia intensiva, comúnmente se
van a ver los corazones un poco más grandes. Pero siempre hay un que dice, tiene cardiomegalia. Y todos los pacientes de terapia intensiva tienen cardiomegalia, pues entonces. La causa número 1 de ingreso a terapia intensiva es por cardiomegalia. Habría que ponerle ahí cardiomegalia como causa de ingreso. Ya saben, ¿no? No, ojo, no van a responder a su profesor porque por algo a su profesor, si yo hablo una huevada, ustedes se quedan callados. Sí, profesor. Si hago una huevada, ustedes se quedan callados. Sí, profesor. Ah. La diferencia. En una proyección de pie, la posterior anterior permite ver un corazoncito mejor delimitado y el de la anteroposterior, si ven que está más rechonchito. Esa proyección que está en la anteroposterior, a veces en la posterior anterior también se puede ver parecido. ¿En quiénes? En los pacientes pediátricos. ¿Por qué lloran? Y cambian la morfología del corazoncito. Sube el diafragma y se cambia la morfología del corazoncito. Es decir, si no hay una inspiración, no respiración, inspiración adecuada, el campo pulmonar disminuye de volumen y la silueta cardíaca y mediastínica se ensanchan un poco. ¿Sí? ¿Capichi? A mí me gusta dar de manera que ustedes, si se dan cuenta, todo lo que yo hablo es como si estuviera leyendo, como si ustedes estuvieran leyendo un libro, con la diferencia que me tengo a explicar. Si no entienden algo, lo preguntan, nadie es bobo, quiere decir que no estuvo atento, que había algo más importante, que tiene que pagar algo, lo que sea. Se repite 2, 3, 5, 10 veces. ¿Capicho? Capicho. Ahora, hay una diferencia entre hacer una proyección en posición de pie y una en posición en decúbito. Aquí podemos ver posición de pie, otra vez la morfología muy bonita, y la decúbito se ve el mediastino. El mediastino corresponde a este segmento que está por encima de la silueta cardíaca. Vamos a ver si, como ustedes sí pueden ver ahí. Ah, no, me equivoqué, perdón. Quise poner otra cosa. Ahí fue. Es que el blanco se puede perder, ¿no? Ya. Esto es el mediastino. Miren que aquí el mediastino está normal. Esto pasa en una proyección normal de pie. Y esto sucede en una proyección acostada. Al acostarse, el mediastino y los vasos se desplazan. La arteria, digamos, la aorta, las estructuras que están alrededor están así, en posición de pie. Al acostarse, la aorta pesa, cae para acá, la vena cava pesa un poquito, cae para allá, el esófago se desplaza, porque desplaza la aorta, el tráquea se desplaza un poquito porque se desplaza por el peso de los vasos, y la grasa que se encuentra en la parte anterior del intestino, y eso hace que se ensanche un poquito. ¿Sí? Por eso es que se ve ancha esta proyección en decúbito supino y no en posición de pie. ¿Sí? Ahora, las proyecciones anteroposteriores se ven muy parecidas a las otras, porque son anteroposteriores, con la diferencia que esta se va a ver un poquito más ancha si está acostada que la anterior que vimos. ¿Sí ven? Esta está de pie, se ve menos ancho el mediastino aquí que en esta de acá. Y este de acá es un paciente que se ve más normalito, tiene bonitos los arcos costales, se ve bien la silueta cardíaca, que se ve más grande porque está en decúbito. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esto es un electrodo, el cable del electrodo. Esto vamos a ver cuando vemos los pacientes de terapia o los pacientes que están en emergencia con frecuencia. Por eso les decía, hay densidades radiológicas y dentro de ellos incluso se puede observar material de densidad metálica en los electrodos. Esta es densidad ósea. ¿Sí? Esto que está aquí es densidad grasa, porque en esta parte de acá nosotros tenemos mucha grasa, casi no tenemos músculo. Bueno, los jóvenes todavía, ¿no? Pero hace una interfaz de los planos musculares, región supraclavicular.
Y alrededor del corazón también tenemos algo de grasa, aquí, en este triangulito. Y a veces acá. Déjame ver si en el estudio que está acá se ve un toquecito de grasa en el ángulo cardiofrénico de la izquierda. Un toquecito. O sea, que una línea muy tenue aquí. O sea, la grasa no se ve tan clara. Otro lugar donde se ve más claro la grasa es en las axilas. Ahí es bastante grasa. Entonces, esta es densidad de partes blandas, músculo, y aquí es densidad de grasa, ¿sí? Esta es densidad de agua o de partes blandas. Claro, la celeta cardíaca tiene más agua, porque la sangre tiene agua, se ve en mayor densidad, ¿sí? Y las partes donde hay más radiotransparencia o más oscurito, por decirlo de esa manera, representan el parénquima pulmonar. Miren que los arcos costales tienen una morfología atrás bastante recta, aquí van cambiando de forma, se van haciendo curvos, y adelante se vuelven oblicuos hacia abajo. Miren, aquí se ven, en estos pacientes, este es un paciente que tiene un tórax como que un poquito estrecho aquí y más ancho acá, los vértices son un poquito más anchos. Comúnmente sucede en los pacientes con trastornos respiratorios de crónica evolución, los neumópatas crónicos, los pacientes fumadores, los pacientes con fibrosis, los pacientes añosos, ¿ya? Eso sucede. Entonces ellos suelen tener un poco más planos los arcos costales. Por eso la curva anterior se ve menos. Acá se ve un poquito más. Miren, si se fijan bien, aquí, esta es la curva de la primera costilla, acá adelante. ¿La ven? Segunda costilla, acá adelante. Tercera costilla, acá adelante. Cuarta costilla, acá adelante. Ahora, existe segmentación del pulmón de acuerdo a la anatomía, ¿ya? Y existe división topográfica del pulmón. Si uno quiere hacer una división topográfica del pulmón, esa es la forma. Hay una línea que cruza desde la mitad de la clavícula, atraviesa prácticamente la tetilla y llega hasta el diafragma, dividiendo todo en una parte que va hacia afuera, a la que llamaremos lateral, y una parte que va hacia adentro, más cerca del corazón, que la llamaremos medial. ¿Sí? Esa línea la llamaremos medio clavicular. Ahora, esa línea, obviamente, como es medio clavicular, está por debajo de la clavícula. Por encima de la clavícula no hay una división. Lo que está por encima de la clavícula, esto que está aquí, lo llamaremos vértice pulmonar. ¿Sí? Ese es el vértice del pulmón. Lo que está por debajo de la clavícula, ¿cómo se llamará? Si está por encima se llama vértice o región supraclavicular, y si está por debajo, infraclavicular. Entonces, si está infraclavicular, puede ser infraclavicular y estar hacia afuera de la línea medio clavicular y ser infraclavicular externa o lateral. Y si está hacia adentro, puede ser interna o medial. ¿Estamos? División. Clavícula, por encima, vértice. Por debajo, infraclavicular. La línea medio clavicular atraviesa la clavícula y divide la infraclavicular en segmento lateral y segmento medial. ¿Capiche? Sencillísimo. Ahora, a este nivel, por debajo de esta parte de aquí que corresponde justo a la división de la carina, está el ilio pulmonar. Y el ilio pulmonar tiene una morfología como redondita